gusto, una alegría y una bendición muy grande estar nuevamente junto a ustedes aquí en este espacio maravilloso de bendición y de crecimiento, Lecciones de Esperanza, donde juntos abrimos este libro maravilloso, la Palabra de Dios, libro que trae siempre guía segura para todos los aspectos de la vida. Un abrazo grande, que la paz de Cristo llene sus vidas, llegue a sus hogares y permee todo lo que tiene que ver con cada uno de ustedes, gente linda que nos ve y nos escucha en tantos lugares del mundo. Para esta ocasión, Dios ha sido bueno y nos ha permitido contar con la buena presencia y compañía del pastor Juan de Osa. Pastor de Osa, gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias por la invitación, un saludo especial para todos nuestros oyentes a esta hora. Que Dios les bendiga. El pastor de Osa es docente de nuestra Corporación Universitaria Adventista para la Facultad de Teología. Y bueno, quisimos que viniera a acompañarnos porque vamos a tocar un tema súper interesante, súper importante, que por favor no se lo pueden perder y no olviden compartir con otros este tema, que créanme que será de gran bendición y esperanza para todos nosotros. Siempre sucede eso cuando abrimos la Biblia. Estamos en un mundo donde todo el mundo coloca recordatorios, ¿no? Para que no se pase la cita médica, para que no se pase una cita importante, algún tema que tiene que enviarse del trabajo. Pero, mis apreciados, hay cosas supremamente más relevantes que esto. Y la Biblia nos habla de que Dios va a hacer un juicio. Y da algunos detalles en la Biblia para saber cuándo comienza. En qué momento estamos de ese juicio. Hay gente a la que el juicio de Dios le asusta, pero te digo algo, nunca debería asustarnos el juicio de Dios, porque es un juicio que trae bendición, vindicación, donde se van a resarcir tantos daños que el pecado, ¿cierto?, ha hecho en la vida del ser humano y del mundo. ¿Así es, pastor? Sí, perfectamente. Dios no nos ha dejado a oscuras con respecto a este juicio, y nosotros encontramos en la Biblia aspectos tan importantes como saber que ese Jesús, que es nuestro abogado, que es nuestro juez en este momento, también es nuestro abogado. Así que podemos tener, como dice la Santa Palabra, certidumbre de fe en que este juicio está siendo hecho para que nosotros podamos, como decía mi pastor Moreno, para que nosotros podamos ser vindicados de cuál ha sido y cómo es esa relación que nosotros hemos tenido y continuamos teniendo con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro juez y es nuestro abogado. Eso es maravilloso. Así es, pastor. Y me llama la atención que leer Apocalipsis 14:7 de manera clara y dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado. Eso quiere decir que en el programa de Dios, vea usted que el libro fue escrito hace 1900 años. El libro de Apocalipsis fue escrito hace 1900 años. Entonces, pero en el programa de Dios, Dios estaba vislumbrando este momento. El momento que usted y yo, amable Radio Escucha, estamos viviendo. Dios estaba enfocando su profecía a este tiempo. En ese tiempo Él dice, la hora del juicio ha llegado. Y definitivamente, cuando uno estudia la Biblia, sabe que la hora del juicio ya está, el juicio ya está en ejercicio, ya se está efectuando, se está realizando. Solo que como todo proceso de juicio tiene unas etapas, ¿no? Previas, sí, durante el juicio, y luego la sentencia. Ajá. Pero me llama la atención, pastor, que no dice, algún día llegará, no, o vendrá, dice, ha llegado. O sea, ha llegado. ¿Cierto? Sí, es interesante, pastor, a mí me gusta mucho la gramática. Y yo analizo todas estas cosas desde el punto de vista gramatical. Y cuando yo voy a ese texto, me encuentro que la palabra que usa es un participio. Y en el idioma original, un participio significa estar, por ejemplo, un participio presente que es el que está ahí. Entonces, es que en este momento estamos en una condición resultante de haber empezado la hora del juicio. Ok, estamos inmersos en, ¿cierto? Estamos dentro del juicio en este momento. Así es. Y tú, querido amigo, amiga que nos ves, haces parte de este proceso y también estás, pero hay buenas noticias en ese proceso de juicio y eso es lo que hablaremos. Sí, a propósito, una vez, conversando con alguien, me dijo, mire, ¿sabe una cosa? Yo estoy supremamente feliz porque en este momento está en el cielo realizándose el juicio. Y yo le dije, ¿y cuál es la causa de tu felicidad? Que ese Jesús que está haciendo el juicio fue el que murió por mí. Así que Él lo que está haciendo es aplicando su sangre, su sacrificio, su mediación a mi vida
para que yo entonces pueda salir bien librado en este proceso de juicio. Así es, pastor. Apocalipsis menciona que ha llegado, Sí. pero Apocalipsis no da detalles de pronto sobre cuándo. Pastor, ¿cómo saber en la Biblia cuándo comenzó? O sea, ¿qué textos, qué nos dice la Biblia para poder conocer cuándo dice ha llegado? ¿Cuándo comenzó ese juicio y dónde podemos encontrar eso en la Biblia, pastor? Muy bien. Para eso nosotros tenemos que saber que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, donde termina uno, empieza el otro. Donde termina Daniel, empieza Apocalipsis. Ustedes pueden leer Apocalipsis 1.1 y dice la revelación de Jesucristo. Sí, sí. En tanto que a Daniel se le dijo, cierra el libro porque es para el tiempo del fin, para dentro de muchos días. Entonces, la conexión tenemos que hacerla aquí, es que los 2300 días, es decir, esa profecía de 2300 años, debe llevarnos al tiempo del fin. Así que, pero para nosotros poder identificar eso, entonces tenemos que irnos al momento en que esto se dio y para esto tenemos que llegar al capítulo 8 del libro de Daniel. Se vincula Daniel 8 con Apocalipsis 14, Con ¿verdad? Apocalipsis 14, correcto. Entonces, aquí estamos en el libro de Daniel en el capítulo 8. Lo que tenemos ahí son dos figuras. Inicia con dos figuras, un macho cabrío y un carnero. Sí, señor. El carnero era Medo-Persia, eso lo explica los primeros versículos. Esos primeros, ese carnero era Medo-Persia. Y el macho cabrío, entonces, por las pistas que da, uno sabe que es Grecia y podemos mencionar una persona específica. Y esa persona específica es Alejandro el Grande, cuando Alejandro el Grande se apoderó del imperio Medo-Persia. Muy bien, entonces, dentro de ese periodo en que Grecia era la que gobernaba, vino una persecución muy grande para el pueblo israelita, para el pueblo judío. Así que en ese periodo, en ese proceso de persecución, entonces se hace una pregunta. La pregunta está en el versículo 13 y dice, entonces oí hablar a otro santo y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? La prevaricación asoladora, es decir, que el templo fuera violado, contaminado, y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados. Esa es la pregunta. Entonces, dice aquí el versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y eso se vincula con Apocalipsis 14, 7, Exactamente. ¿Por qué? Con el juicio. Porque cuando nosotros averiguamos aquí en el mismo libro de Daniel, ¿cuándo debía empezar eso? De hecho, Daniel no entendió esta profecía. Que lo dejó, ¿cierto? Lo dejó perplejo. Enfermo. Perplejo. Mire lo que dice el versículo 17. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Así que él quedó totalmente devastado con esto. No lo entendía, por más que pensaba, por más que hacía cuentas. Claro, no lo iba a entender. ¿Por qué? Porque 2300 días es muy poco tiempo. Tomándolo en la forma literal, esos son aproximadamente 7 años. Así que 7 años es muy corto. Entonces, dentro de 7 años, pero en el mundo político que se vivía en el momento, en las circunstancias que se vivían, no había en el horizonte nada que me dijera que la profecía se iba a cumplir en espacio de 7 años. Así que como Daniel no entendía, Daniel hizo lo que todos nosotros debemos hacer cuando no entendemos una cosa en la Biblia. Y eso está en el capítulo 9. Daniel dobló sus rodillas para orar a Dios, para pedirle a Dios entendimiento. Así que, y el ángel le da unos detalles que vamos a estudiar y a entender a continuación.
Entonces, directamente, pastor, ¿cómo se vincula Daniel 8:14 con ese comienzo del juicio de Apocalipsis? Muy bien. Para eso tenemos que venir a ver qué explicación fue la que le dio el ángel. Y esa explicación que le dio el ángel está en el capítulo 9, a partir de el versículo 24, 9:24 en adelante. Los versículos desde el 20 al 24 dice la forma como Dios contesta nuestras oraciones. Eso es fundamental también decirlo. Ahí dice la profecía, el versículo 20 dice, aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, quien había visto en la visión al principio, volando prestamente a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, dice, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vea usted la frase que sigue. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres un varón muy amado. Así que cuando nosotros oramos a Dios, Dios inmediatamente nos contesta. Mire, ahí está Daniel orando, vaya, explíquele las cosas. Así que ese ángel, dice, venía volando con presteza, es decir, con mucha velocidad. A mí me gusta mucho decir detalles para entender esto, pero este no es el momento para tantos detalles, pero imagínense ustedes a qué velocidad venía el ángel. Venía desde el cielo, y en menos de 3 minutos que dura esa oración, ya el ángel estaba aquí para responderla. Muy bien, pero aquí está la respuesta. Dice el ángel, 70 semanas. Así que de esta gran profecía hay que separar 70 semanas. Debemos recordarle a nuestros oyentes que cuando se está hablando en estos términos proféticos de día, estamos hablando de años. Cada día equivale a un año. Cada día equivale a un año. Dentro de los esquemas proféticos que encontramos en la Biblia, se aplica bastante. Muy bien. Entonces dice 70 semanas, esos son 490 días, es decir, 490 años. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, dice, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Así que mire usted las 5 cosas que dice este pasaje que debió ocurrir al final del primer periodo de esa profecía, que son 70 semanas. Muy bien. Ahora, el versículo 25 me dice exactamente, oiga bien, exactamente, sin que usted tenga la necesidad de dudar, lo dice de una manera directa, clara, precisa. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después viene la semana 70. Ahora, vea usted qué dice la fecha precisa. Cuando se dé la orden de edificar a Jerusalén y sus muros, ahí se dan las primeras 70 semanas que está diciendo desde el versículo 25. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se dio esa orden? Y esas 70 semanas están ligadas con 2300 tardes y mañanas, que habla del juicio, ¿cierto? Del comienzo del juicio. Exactamente. Recuerde usted, y recuerden, apreciados oyentes, que la profecía de los 2300 días encierra en ella misma 2 periodos claramente mencionados dentro de la profecía. ¿Cuáles son esos 2 periodos? Este que ya leímos, las 70 semanas.
eso corresponde todavía al judaísmo. Es decir, el pueblo judío estaba teniendo 490 años, vamos a decirlo, un tema que a veces se malentiende, de gracia. Pero note ustedes que fue ese mismo pueblo judío el que después mató a ese Mesías que le enviaron, que Dios les envió. Bueno, entonces, pero ese es el primer periodo. Pero ya en tiempo del Nuevo Testamento, ya en la dispensación del cristianismo, hay otra profecía que también se menciona aquí en el libro de Daniel, y es esa famosa profecía de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que se menciona en 2 versículos de Daniel. El primero es Daniel 7:25 y el otro en el capítulo 12. Ese sí no recuerdo exactamente, déjeme, yo lo busco aquí precisamente. Dice, donde dice que un ángel juró, porque por el siglo de los siglos, que el tiempo no sería, sería tiempos y la mitad de un tiempo, perdón, tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo, y estoy leyendo justamente en el libro en el capítulo 12 y el versículo 7. Es decir, esas dos profecías están enmarcadas dentro de esta profecía mayor. Entonces, la primera sella la profecía. Es decir, las 70 semanas sellan la profecía. Quiere decir que si esa primera parte se cumplía, la profecía completa se cumpliría también, porque era el sello, es decir, la garantía del cumplimiento de la profecía. Ahora, luego tenemos este otro periodo del tiempo y la mitad del tiempo, que ya esa nos pone justamente, el momento en que esa profecía termina, nos pone en el tiempo del fin. Posiblemente en algún otro momento se explicará esta otra profecía, pero hoy no. La lección de esta lección de esperanza que estamos teniendo hoy no abarca la explicación de esa segunda profecía, pero sí se detiene mayormente en la primera, para decirnos específicamente cuándo debe contarse la profecía. Ahora, y es muy fácil, si averigüemos la fecha de cuándo se dio el decreto. Y entonces ya eso nos dice cuándo empieza la profecía y obviamente cuándo debe terminar. Entonces, pastor, ahí se vincula la profecía de 2300 de mañana con Apocalipsis 14, ¿verdad? Para saber cuándo comienza el juicio. Exactamente, porque la profecía, según se la da a Daniel, apunta hacia el final de los días. Ahora, la profecía dice, la respuesta fue hasta 2300 tardes y mañana. Dice luego, es decir, después de eso. Entonces el santuario será vindicado, el santuario será restaurado. Ahora, obviamente que un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que tiene que ver el santuario con esto, porque también se vincula. Muy bien, entonces, pero por el momento vamos a definir la fecha. Muy bien, cuando uno estudia esa fecha, tratando de buscar esa fecha, uno encuentra que en Medo-Persia se dieron 3 decretos para restaurar Jerusalén. El primer decreto lo dio Ciro en el año 539. Así que Ciro, una vez que subió al trono, que venció Babilonia, dio la orden. Le dijo a los judíos, mire, ustedes pueden, el que de ustedes quiera, puede subir a Jerusalén, pueden reedificar la ciudad. Es más, les dio dinero, les devolvió los utensilios del templo y le dio vía libre para que se fueran. Pero Ciro gobernó, la verdad, muy poquito tiempo. 10 años después de ese decreto muere Ciro. Y entonces entra en la esfera Cambises, otro rey de Medo-Persia. Y este rey Cambises era un nacionalista, un extremista terrible. Y entonces, aconsejado por los pueblos vecinos a Israel, en este caso los samaritanos y la gente que vivían alrededor, entonces decidió suspender la construcción del templo. Y esa construcción del templo estuvo suspendida desde el año 530
hasta el año 522. En el año 522, entonces sube Darío al trono de Medo-Persia. Él tuvo algunos problemas, él volvió a dar el decreto, es decir, un segundo decreto. Volvió a dar el decreto de que se construyera, pero él tenía problemas políticos en sus provincias y le tocó irse desde Medo-Persia hasta Egipto porque Egipto quería independizarse. Entonces dejó a su sobrino. Su sobrino fue muy mal visto por la clase religiosa de Medo-Persia, lo depusieron y subió al trono un falso Esmerdis. Este falso Esmerdis dio el puntillazo final anulando el decreto que había dado Darío. Así que 2 años más tarde viene Darío en el año ya 520 y entonces se da el segundo decreto en firme. Él vuelve a restituir el decreto. Pero fue en el tiempo del nieto de Darío, cuando no solamente bueno, en el tiempo de Darío se construyó el templo, pero faltaba el muro, así como lo menciona Nehemías. Así que ya fue en el año 457. Ahora ya en el gobierno de un nieto de Darío. Me estoy refiriendo específicamente a Artajerjes. Este Artajerjes entonces envió a Nehemías y Nehemías fue el que completó eso de reconstruir la ciudad y el muro que menciona aquí el versículo. Así que este decreto fue el decreto definitivo. Así que la fecha para empezar esta profecía es entonces el año 457 antes de Cristo. Ahora, eso obviamente nos lleva a 1844. Ahora, 1844 entonces es el momento preciso cuando el santuario debía ser vindicado, pero no era el santuario terrenal, era el santuario celestial. Pastor, entonces mirando eso, la profecía comienza con el decreto de Artajerjes, ¿cierto? O sea, Sí. Esa profecía de 1300 tardes y mañanas comienza allí, finaliza en 1844, que es donde comienza realmente, o sea, al finalizar esta profecía arranca el juicio, ¿verdad? Muy bien, sí. ¿Por qué es importante conocer esta profecía de manera clara y cómo nos ayuda a entender el juicio de Dios, pastor? Muy bien. ¿Qué ocurría cuando se hablaba en Israel de purificar el santuario? El santuario durante todo el año era contaminado con el pecado del pueblo. A través de los sacrificios, esos pecados llegaban al santuario. Pero el sacerdote, el día que la gente conoce, todos nosotros conocemos esa expresión hebrea, el Yom Kippur. Ese día era en el pueblo de Israel justamente un día de juicio. ¿Y qué era lo que hacía el sacerdote? El sacerdote primero hacía un sacrificio por él, porque él era un hombre pecador. Después entonces entraba con un segundo sacrificio, limpiaba literalmente el lugar santísimo del santuario celestial. Y cuando salía de ahí, entonces traía los pecados del pueblo, se los ponían a un macho cabrío que había sido escogido específicamente para eso, se enviaba al desierto y entonces el santuario quedaba purificado. Justamente ese día de expiación o Yom Kippur que hacían los israelitas coincide exactamente con el trabajo que Jesucristo está haciendo en este momento en el santuario celestial. Entonces, ¿qué es lo que está Jesucristo haciendo en este momento en el santuario celestial? Justamente la primera etapa del juicio. ¿Y qué es la primera etapa del juicio? Una revisión del juicio, haciendo un juicio, lo que llamamos nosotros aquí técnicamente un juicio investigador. Es decir, está haciendo la investigación, está mirando el proceso, viendo cómo el proceso va. Así que eso es lo que Jesús está haciendo en este momento. Y eso es justamente lo que dice la profecía de Apocalipsis, cuando dice la hora del juicio ha llegado. Es que Jesús en este momento está en el santuario celestial haciendo una función similar a purificarlo. En otras palabras, está analizando
¿cómo está tu situación, estimado oyente? ¿Cómo está mi situación? Y entonces eso es lo que Jesús está haciendo y esa es la hora de juicio que estamos viviendo justamente ahora. Y lo estamos haciendo desde 1844 hasta hoy. No sabemos cuándo va a terminar. Pastor, pues muchas gracias porque la esperanza que nos deja esto, ha comenzado un juicio de Dios, pero estamos en una etapa donde Jesús está en proceso de investigación, pero está intercediendo por nosotros y si lo buscamos, hay oportunidad de que esos errores, de esas faltas y pecados puedan ser perdonados. Así que ha comenzado el juicio, pero en esta etapa hay esperanza para ti y para mí que nos ves y nos escuchas. Cristo puede perdonar tus pecados si los confesamos, ¿verdad, pastor? Sí. Así que, pastor, muchas gracias por su compañía, por permitirnos como entender un poco más claro todo este proceso profético y es vital conocerlo porque al conocerlo sabemos que hay esperanza y que estamos en un tiempo de oportunidad para todos nosotros. Vamos a orar para finalizar. Eterno Dios, muchas gracias por tu bondad. Gracias por traer al pastor de Osa. Bendícele grandemente a él, a su familia y su ministerio, Señor. Y ayúdanos a poder aprovechar este tiempo en la etapa del juicio para buscarte. Para encontrar, Señor, aquel abogado que intercede por nosotros. Y entonces, cuando finalice el juicio, podamos ser de los beneficiados con los méritos de Jesús en nuestro favor. Bendice a cada uno de los que nos ven y nos escuchan, que esta bendición se extienda para ellos y que la paz, la tranquilidad y la salvación de Jesús se convierta en realidad para ellos. Pues lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias a ustedes que nos ven y nos escuchan. Esperamos pronto verlos en nuestro siguiente capítulo de Lecciones de Esperanza.